Si eres de los que ya lleva tiempo invertido y estás mirando tu broker de confianza, o bien estás preguntándote si es buen momento o no para invertir y estás mirando la cotización de los principales activos, te darás cuenta que todo prácticamente está en máximos históricos. El SP500 superando la barrera de los 6.000 puntos y Bitcoin superando la cifra de los nada más y nada menos que $88.000 por cada Bitcoin. Esta cifra parecía prácticamente imposible en agosto con esa corrección tan agresiva que vimos en las criptomonedas y también en la renta variable cuando todo se desplomó en cuestión de una semana. Y es que esta es la magia de las inversiones. Cuando uno lleva años y años acumulando independientemente de cuál sea el precio y aguantando tanto noticias positivas como negativas y viendo caídas y comprando en esas caídas, llegan meses como ha pasado este año donde todo sube exponencialmente y donde tu patrimonio se multiplica en un año y consigues generar más gracias al retorno de las inversiones que incluso a lo que has generado con tu propio trabajo activo en ese periodo. La verdad es que el tono en este vídeo es de mucha felicidad porque eso es precisamente lo que ha pasado en mi cartera. Como sabes, está compuesta con un 75% de renta variable y un 25% de Bitcoin y por tanto te podrás hacer la idea de las ganancias que he tenido este año. Y es que empezando por Bitcoin, aquí tienes la tabla desde inicio. En los últimos 12 meses un 134%, pero es que incluso en el último mes se ha revalorizado un 40%. En el SP500 en los últimos 12 meses la rentabilidad no se ha quedado atrás. Obviamente no ha sido de un 140%, que en bolsa sería algo complicado y que solo se ve después de bajadas muy agresivas, pero la rentabilidad en los últimos 12 meses ha sido de un 36%, lo cual tampoco está nada mal para premiar a todos esos que han ido invirtiendo en estos últimos años y que no han hecho caso a los titulares negativos. Así que ahora que tanto oro como Bitcoin como renta variable y que prácticamente todo está en máximos excepto el valor del euro y del dólar, quiero hacer este vídeo para recapitularizar y ver qué merece la pena hacer ahora, si seguir invirtiendo, si vender y tomar ganancias, si rebalancear la cartera y también si es buen momento o no para empezar en base a las circunstancias actuales. Y también te mostraré al final del vídeo una de mis inversiones que no he dicho al principio y que no ha ido tan bien en estos últimos tiempos. Si eres antiguo en el canal sabrás quizá a cuál me refiero y si no, te la desglosaré después. Empezando por el mercado de las criptomonedas, que es el que más caliente al rojo vivo está, he de decirte que es un mercado peligroso. Y me dirás, pero Javi, ¿por qué es un mercado peligroso si está en máximos? Pues bien, no es un mercado peligroso porque crea que va a desplomarse y que no vamos a poder materializar las ganancias que hemos tenido. No, es un mercado peligroso porque especialmente en el mundo de las criptomonedas, cuando las cosas van bien, la gente tiende a tomar malas decisiones y saltarse sus propias reglas. Las reglas que uno debería tener a la hora de invertir en criptomonedas son 4 y ahora las vamos a ver. Pero si bien el riesgo cuando las cosas suben es tomar malas decisiones, evidentemente el riesgo cuando las cosas van mal es vender y materializar pérdidas cuando quizá esperando un poquito más, si tienes buenos activos, hubieras podido recuperar el dinero invertido e incluso generar ganancias, ¿verdad? Por eso es tan importante entender los riesgos cuando uno gana y también cuando uno va perdiendo. Pero ahora sí, vamos con las 4 reglas que debes de tener en estos momentos al invertir en criptomonedas para poder aprovecharte de este potencial bull run con seguridad. La primera regla a la hora de invertir en criptomonedas y especialmente en mercados alcistas es la de no llevarse por el FOMO o el Fear of Missing Out, el miedo no a perderse algo. Y es que mucha gente que no ha invertido en Bitcoin cuando no estaba en estos números que está ahora, se va a meter ahora de cabeza y de lleno simplemente porque tiene miedo a que vuelva a hacer un por 2 o un por 3 y perderse más revalorización. Y eso es un error porque no estás invirtiendo a largo plazo porque entiendes el activo, te crees su tesis y crees que hay todavía mucho valor que atrapar, sino que estás invirtiendo por especulación pura. E incluso en un mercado alcista va a haber correcciones agresivas, mientras tanto que sacudirán mucho al árbol, y si estás invirtiendo por especulación puede que te estreses muchísimo y que incluso vendas en ese momento de corrección, incluso dentro del mercado alcista, y al final materialices pérdidas. Además, si estás invirtiendo por especular, no vas a tener clara tu estrategia de inversión, no vas a saber cuándo salirte, cuándo rebalancear y seguramente que estés tomando malas decisiones que te vayan a llevar a perder dinero. Por tanto, aunque suene extraño, yo te recomendaría que si hasta ahora no has invertido en Bitcoin porque no te lo crees o no lo entiendes, no lo hagas ahora simplemente porque esté en máximos. La segunda regla en el mundo de las criptomonedas y que a mí me quedó más clara cuando acudí a una conferencia muy importante de Bitcoin, tanto en Madrid como en Estados Unidos, y tuve la ocasión de echar
charlar con multimillonarios que se habían hecho ricos en la industria de las criptomonedas fue que todos ellos, en su 95%, me decían: yo he ganado mucho dinero invirtiendo en criptomonedas, pero hubiera ganado mucho más dinero si me hubiera quedado solo con Bitcoin y no hubiera intentado, cada vez que Bitcoin me dio ganancias, intentar adivinar qué otra cripto iba a ser la siguiente en el bull run y pasar mis ganancias de Bitcoin a esa criptomoneda para intentar multiplicar aún más las ganancias por miedo o por haber llegado tarde a Bitcoin. Y ese aprendizaje se me quedó muy grabado a fuego, porque me enseñaron incluso gente, como tenía muchísimos Bitcoin acumulados, cómo los había ido moviendo a otras criptomonedas y había ido perdiendo mucho Bitcoin por haber ido intentando adivinar qué otro proyecto era el siguiente. La realidad de la industria de las criptomonedas es que, quitando Bitcoin y quizá Ethereum, el resto son proyectuchos que intentan crear una buena tecnología, como con un equipo de startup detrás, pero que la mayoría se van a acabar yendo a cero, o la mayoría van a sacar como mínimo mucho peores retornos de los que va a sacar Bitcoin a largo plazo. Lo vimos en el anterior ciclo con protocolos como Luna y otros tantos que prometían rentabilidades increíbles y al final acabaron desapareciendo. Por tanto, no te creas que porque Bitcoin esté subiendo agresivamente, el resto de las criptomonedas las tenga que seguir y allí vayas a tener las siguientes oportunidades porque creas que se te ha perdido el tren en Bitcoin. Bitcoin está para quedarse, todavía le queda a futuro mucha revalorización y sería un error perderse la revalorización futura de Bitcoin por intentar tener una revalorización más exponencial en alguna otra cripto que puede acabar con mucho margen de probabilidad yéndose a cero. La tercera regla a la hora de invertir en criptomonedas, especialmente cuando todo está subiendo agresivamente, es la de invertir solo en proyectos que entiendas, que sepas quién hay detrás, que estén asentados, que incluso lo hagas a través de exchanges que estén seguros y regulados. Y yo, por ejemplo, en ese sentido utilizo Kraken, que me siento muy cómodo con él, lo he comentado en el canal muchas veces. Es donde yo, como puedes ver, he comprado siempre mis Bitcoin y pues confío en ellos para seguir haciendo las compras de mis criptomonedas. Te dejo abajo en la descripción el enlace a Kraken por si le quieres echar un vistazo, pero recuerda que la inversión en criptoactivos no está regulada, no es segura y debes siempre hacer tu proceso de compliance y de due diligence antes de invertir en absolutamente cualquier criptomoneda para saber si es para ti o no. El otro día, para ver cuánta ganancia había acumulado con las criptomonedas, hice un repaso de todas las compras que había ido haciendo desde 2020 y vi que mi precio medio de Bitcoin era de unos 30.600 euros por cada Bitcoin que había comprado. Aquí se incluyen compras pues desde cuando Bitcoin estaba baratísimo en 2020 y 2021 y otras cuando Bitcoin también estuvo en sus anteriores máximos históricos, que metí pues bastante dinero, como puedes ver en este vídeo, y la gente me criticaba y se reía de mí, que ahora ya ves tú, ya se ha materializado la ganancia. Y lo que te quiero decir con esto es que mi consejo es que no te salgas de la estrategia, confíes en un intercambio seguro para comprar a largo plazo y vayas comprando indiferentemente del precio siempre un porcentaje que tú tengas claro en tu estrategia de inversión. Y por último, la cuarta regla es la de rebalancear cuando llega el momento y tomar ciertas ganancias. Esta es la más difícil porque si tú, por ejemplo, te propones tener solo un 20% de la cartera en Bitcoin, como es mi caso, y si te va a un 25%, tienes que decidir qué haces, ¿no? En mi caso yo tengo cierta flexibilidad, tengo un 20 de máximo, pero si por el bull run me va a un 30, 32, 35, no voy a rebalancear en ese momento. Lo que sí que hago es pausar mis compras en Bitcoin e invertir agresivamente, por ejemplo, en renta variable para que la parte de renta variable suba y la de Bitcoin baje por las paladas de dinero que estoy metiendo a la parte de renta variable. Y en esa estrategia es en la que me encuentro en este momento. Hace unos meses ya dejé de comprar Bitcoin y estoy comprando renta variable, y si se me volviese a balancear al 20%, entonces volvería también otra vez a comprar Bitcoin en ese porcentaje. Pero esto es especialmente importante para los que no tenéis carteras grandes y si os va el Bitcoin a un porcentaje muy grande, puede ser recomendable pasar parte de Bitcoin a la renta variable y así ir haciendo más completa y más diversificada tu cartera. Quizá me puedas decir, pero Javi, entonces ¿dejaría de ganar parte de dinero por no tenerlo en Bitcoin? Pues sí, a mí me está pasando estos meses. Si yo hubiera seguido comprando más Bitcoin estos meses, hubiera tenido más revalorización que la que he tenido comprando renta variable. Pero esta es mi estrategia con la que yo me voy cómodo a dormir y tú tienes que elegir la tuya. Si lo has hecho con un due diligence adecuado y dentro de un plan financiero que se ajuste a tus necesidades, a tu necesidad de liquidez y a tus objetivos a largo plazo, entonces no tengo nada más que decir y decide tú cuál es la mejor estrategia para ti. Teniendo esto claro, me preguntarás, y Javi, ¿a qué precio crees que se va a ir Bitcoin en los próximos meses? Y te responderé, no lo sé. Quizá estás viendo este vídeo para que te dé la predicción. La realidad es que soy incapaz de predecir a corto plazo qué va a hacer Bitcoin y cualquier otro activo. Pero sí tengo una tesis de qué va a hacer Bitcoin a largo plazo y por eso invierto a largo plazo y no especulo a corto plazo. La realidad es que yo sí que me imagino un Bitcoin a 300, 400, 500 mil dólares o euros el día de mañana. Y ese día de mañana espero que se materialice en un periodo de 10 a 20 años. Si, por ejemplo, cogemos como referente el market cap del oro, podemos
podemos ver que actualmente el market cap del oro es de unas 11 veces el valor de todo el Bitcoin. Es decir, todo el oro que hay en circulación es unas 11 veces más valioso que todo el Bitcoin que hay en circulación. Si el Bitcoin cumpliese con su tesis de reemplazar o sustituir o complementar al oro como oro digital, pues el precio por moneda se iría a los 880.000 o 900.000 dólares. Yo creo que esto en el corto plazo es imposible, obviamente, pero en un periodo de 15 o 20 años sí que veo coexistiendo ambos activos, quizá el oro con el doble de market cap del que tiene ahora y quizá con Bitcoin con un market cap como el que tiene ahora el oro. En mi opinión, la situación de Bitcoin ahora es mucho más positiva que la que hubo en el anterior bull run hace 3 o 4 añitos. Tenemos a países ya como El Salvador con reservas de Bitcoin, tenemos a senadores de Estados Unidos diciendo que van a proponer una reserva estratégica de Bitcoin, a empresas que tienen su tesorería Bitcoin como MicroStrategy, parte de Tesla, parte de SpaceX, y también tenemos ya los ETFs de BlackRock, Fidelity y un montón de otras gestoras moviendo literalmente miles de millones de dólares. Por tanto, es un activo que sí se ha sentado, ya no es una promesa, es un presente y que sí que tiene un futuro muy esperanzador. Creo que aún queda muchísima gente en entrar al mercado Bitcoin y prueba de ello son las búsquedas en Google Trends, donde se ve el interés del público en general y vemos que está muy lejos del interés que hubo en el 2020, en el 2021 y ya ni hablar del 2017, y por tanto creo que todavía le queda recorrido al alza con todo lo que hemos visto. Ahora bien, miremos esta foto de los anteriores halvings. Yo creo que queda mucho recorrido al alza cuando hagamos un zoom out y miremos pues de aquí a 10 años, pero eso no quiere decir que pasado mañana pueda desplomarse un 25% perfectamente. Por eso, por favor, huid del leverage, de la deuda, e invertir solo a largo plazo el dinero que os podáis permitir y que no necesitéis en vuestro día a día o como fondo de emergencia. Yendo a la parte de renta variable y celebrando los buenos retornos que nos está dando ahora, también te preguntarás si es el momento de empezar a invertir o de si mantener tus inversiones. Yo personalmente lo tengo claro. Tengo un 75% de mi cartera totalmente invertida en renta variable mundial a través del MSCI ACWI y no pienso ni vender, ni rebalancear, ni hacer otra cosa que no sea seguir comprando. Y si me preguntas por qué tengo tanta confianza, es porque la renta variable a largo plazo no ha habido un periodo de 15 años donde no diese ganancias y su rentabilidad histórica, por ejemplo, del S&P 500 se encuentra en torno al 10% anual compuesto. Pero es que además tenemos estadísticas muy buenas como esta que nos dan nuestros compañeros de JP Morgan, donde estudiaron desde 1950 hasta hoy en día, es decir, en más de 74 años, qué era más rentable, si invertir en días en el que el mercado marcaba nuevos máximos históricos como es ahora, o si invertir en cualquier otro día. Y salió que a 5, 3, 2 y 1 año era más rentable históricamente incluso invertir en días en el que el mercado estaba marcando nuevos máximos históricos que invertir en cualquier otro día. Y es que al fin y al cabo el mercado está diseñado para subir, cada vez hay más masa monetaria, cada vez hay más deuda y más emisión de moneda y es absolutamente normal que las empresas ganen más y cuanto más ganan las empresas más valgan en bolsa y tú como inversor en ella al final pues ganes más y más dinero. Personalmente canalizo cada euro que me entra a través de la renta variable en un 75% y no tengo más liquidez de la que necesito para 6 meses de costes de vida y de gastos de la empresa por si viene algún problema poder seguir con mis negocios y con mi día a día como si nada pasase. Hay gente que esto lo tolera muy mal, la volatilidad del mercado, porque es cierto que la bolsa pues tiene correcciones de entre el 5 y el 10% cada año e incluso cada 20 años es normal ver una corrección del 35 al 45%, pero eso no quiere decir que no se vaya a recuperar a largo plazo. Yo prefiero asumir la volatilidad temporal de la bolsa, esas caídas y subidas temporales, que no la depreciación continua y asegurada de las monedas gubernamentales como el euro y el dólar. Y es que teniendo esto claro, con una cartera como la que vemos aquí de 80 o 90% renta variable y 10% Bitcoin, vería muy difícil que en los próximos 30 años no tengamos entre un 9 y un 10% de rentabilidad anual compuesta, y esto querría diciendo que invirtiendo 400 euros acumularíamos 737.000, de los cuales solo hubiéramos aportado 144.000. No obstante, si quieres entender la argumentación completa de por qué no me da miedo invertir en máximos históricos, te recomiendo cuando acabe que veas este vídeo de aquí que te voy a dejar en la descripción y que explica todo esto de invertir en máximos. Y para acabar quiero hablarte de otra de las inversiones que hice este año y que documenté en el canal. Se trata de estos 4 relojes, los 3 que tengo aquí en esta caja y este que llevo puesto y que he ido comprando desde el 2021. Se trata de 3 Rolex y un Audemars Piguet que compré y expliqué el proceso desde el punto de vista del inversor de por qué los compraba. La realidad es que yo los compro para disfrutarlos y no tanto como inversión, y es por eso que los tengo llenos de rayajos.
Pero es interesante porque, como podemos ver en este pantallazo de aquí de Crono24, pues se han revalorizado casi prácticamente un 40% desde que los compré. Hay gente que compra este tipo de productos como inversión y los guarda en una caja para que el día de mañana se revaloricen, y yo siempre he explicado que esto no es demasiado buena inversión y que el mejor enfoque es comprarlos para disfrutarlos, y que si en el proceso no pierden poder adquisitivo, por si algún día te viene una emergencia y los tienes que vender, mejor que mejor. Pero quería enseñarte esto, ¿no? Esta revalorización de estos relojes, para mostrarte que aunque a priori puedas decir, ostras, ha comprado relojes que está usando y que podría vender sin perder dinero o incluso ganando algo de dinero, es muy buena inversión. Bueno, siempre hay que compararlo con algo, por eso siempre hablo del precio de las viviendas, que parecen buena inversión, pero cuando las comparas con otras igual no son tantas. Esta inversión de aquí, realmente, si la hubiera metido en la cartera de inversión, me ha costado mucho dinero, porque si lo hubiera metido en la parte de Bitcoin, se hubiera multiplicado por 3 o por 4 desde que los compré, y si lo hubiera comprado en renta variable, también. Ahora bien, obviamente esto te lo muestro un poco a modo de coña y a modo didáctico para enseñarte que siempre debemos comparar los retornos de lo que compramos con los retornos de otro activo para ver si es realmente buena inversión o no, y para mostrarte que a veces también hay que hacer cosas porque uno quiere y para disfrutarlas, y no solo para acumular dinero. Eso sí, siempre que lo hagamos con un porcentaje pequeñito de la cartera. En mi caso, la inversión en relojes más o menos se lleva como un 5% de mi patrimonio, y no voy a dejar que nunca supere esa cifra, porque al final te los pueden robar, los puedes perder, o simplemente el mercado de relojes se puede hundir si se hunde la bolsa, y por tanto no habría poder adquisitivo que mantuvieses en ningún tipo de reloj. Me alegra mucho hacer este tipo de vídeos cuando el mercado está en máximos históricos, pero es igual de importante ser igual de optimista como lo hemos sido en el canal desde que empezamos en 2020, y comprar pase lo que pase en el mercado y digan lo que digan las noticias, semana a semana, mes a mes, o cuando sea que tengas tus órdenes periódicas. Esa es la estrategia que a largo plazo te va a garantizar multiplicar tu patrimonio y olvidarte del ruido del mercado, porque la paciencia con buenos activos a la hora de invertir siempre paga. Muchas gracias por estar aquí otra semana más. Déjame en los comentarios tus dudas y nos vemos la semana siguiente con un nuevo super vídeo. Gracias.